Y hoy día el mensaje de Dios para su pueblo tiene que ver con la oración. Y qué importante es que nosotros como pueblo de Dios entendamos que tenemos que siempre mantenernos en oración. Yo quiero que usted me acompañe al libro de 1 de Juan capítulo 5, por favor. 1 de Juan capítulo 5. Versículo 13. Y vamos a iniciar con esta porción de la palabra, donde estamos ahí, iglesia. ¿Todos estamos ahí? Amén. El versículo 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice Él? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oye, esto está tremendo, poderoso, ¿no? Dice claramente la Escritura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que para pedir algo a Dios tenemos que tener conocimiento de cuál sea su voluntad para con nosotros. Eso es lo primero. Ya que de no ser así, no hay garantía de que Dios oiga nuestra oración. La Escritura dice claramente aquí, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su, no le oigo, conforme a su, entonces hay un principio, estamos en oración, estamos clamando a Dios, estamos buscando respuestas, pero aquí dice la Escritura claramente que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de cuál sea su voluntad para con nosotros. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Si no tenemos una relación íntima con Dios, una búsqueda de su presencia con todo el corazón. Para poder nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que tener conocimiento de las Escrituras. Es importante que leamos la palabra. Es importante que usted haga su devocional día a día. Usted haga devocional, hermano. ¿Cómo vamos a ir conociendo a Dios? Por medio de la palabra. Porque mira, ¿cómo tú le darías a tu hijo algo que al final lo que tú le vas a dar le hace daño? Entonces, hay muchas cosas que para nosotros son buenas, aparentemente, pero Dios sabe que eso nos va a causar daño. Hay muchos caminos por el cual nosotros queremos enrumbarnos, pero Dios sabe que en esa dirección que vamos a salir dañados. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, aprendamos a buscarlo, aprendamos a consultarle, aprendamos. Aquí hay gente que dice, pero ¿cómo es que le voy a consultar a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Pero la Escritura nos dice, nos habla de qué manera
es que nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿De qué manera? Mira cómo dice en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 8. Porque aquí dice que si sabemos cuál es su voluntad, que pidamos conforme a su voluntad. Y de repente lo que tú estás pidiendo a Dios no le agrada, porque Dios sabe que eso te va a alejar de Él. Entonces, cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Si mi hermano se pone de pie y lo lee. Amén. Léelo, por favor. Oye, qué tremendo, ¿no? Limpiaos las manos y purificar vuestros corazones. Dice, acérquese a Dios y Él se acercará. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Porque tenemos que tomar en cuenta que aquí dice, limpiad las manos. ¿Cómo tenemos que venir delante del Señor? Y los de doble ánimo, ¿cómo dice? Purificaos vuestros corazones, purificaos vuestros corazones. Tenemos que tener en cuenta nosotros que Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él para así revelarnos su voluntad. El problema está en que muchos quieren respuestas sin buscar de Dios. Ese es el problema. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces nosotros queremos respuestas, pero no queremos acercarnos a Dios. Porque el acercarse a Dios demanda ¿qué? ¿Demanda qué? Santidad, arrepentimiento, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Limpiad vuestras manos, dice la Escritura, no dice así. Dice, limpia tus manos. O sea, así con esas manos sucias no podemos acercarnos a Dios. De repente estamos tocando aquello que Dios ha dicho no toques. Por eso el Señor dice, limpia las manos. Estamos haciendo algo que Dios ha dicho no hagas. Limpiar vuestras manos. Dice, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué dice purificad vuestros corazones? Porque de repente en el corazón hay cosas que a Dios no le agradan. De repente hay cositas ahí que a Dios no le agradan. Pero usted quiere respuestas o no quiere respuesta de parte de Dios. Pero ¿cómo dice que te tienes que acercar? En humildad. Reconociendo tu necesidad de Dios. Yo reconozco que yo necesito de Dios. Yo reconozco. Y entonces cuando yo reconozco, cuando yo me acerco a Dios, es porque yo estoy reconociendo que Él es Señor y que yo soy un simple hombre, que yo necesito de Él. Entonces yo tengo que buscar que acercarme. ¿De qué manera? Humillado. Reconociendo, porque dice limpiado las manos, o sea, reconoce que lo que estás tocando a Dios no le agrada. Purifica tu corazón, reconoce que el sentir que tienes aquí en tu corazón a Dios no le agrada. Recordaba que hablábamos de juntos y unánimes. ¿Se recuerda usted? ¿No? Entonces estamos juntos. Porque juntos venimos a la congregación, juntos. Pero estamos unánimes, estamos unidos, hay ese sentir. Porque de repente, hermano, hermana, de repente hay algo que acontece, que sucede de manera imprevista. O sea, yo no creo que haya alguien que esté buscando que hacer daño. Hablo del pueblo de Dios, hablo entre los cristianos, hablo de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que en nosotros está la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Y que en nosotros ha sido derramado el Espíritu de su Hijo, por lo que dice la Escritura. Dice que en nosotros ha sido derramado el amor de Dios de manera abundante, ¿no?
Entonces yo no creo que alguien esté fabricando males, esté buscando que dañar a alguien. Imaginémonos que de repente estoy caminando yo, estoy saliendo de aquí, Jorge de manera inconsciente me pisa el pie, pero Jorge no sabe que yo tengo una herida en el pie. Entonces yo me molesto con Jorge y le digo cosas, porque yo me imagino que Jorge lo hizo de manera intencional. Yo imagino eso. Entonces si Jorge me viene a decir, oye, pero discúlpame, la verdad que no me di cuenta, no sabía. No, es que ya yo sé que tú eres... Entonces la escritura que dice, limpiaos vuestros... Limpia tu corazón, amado hermano. Dile que está a tu costado, limpia tu corazón. Si quieres acercarte a Dios, limpia tu corazón. Es que tenemos que entender que hay cosas en el corazón que no le agradan a Dios. Hay cosas en el corazón que no le agradan. Hay cosas que tú sientes y no quiere decir que eso es lo que esté sucediendo contigo. Es lo que tú sientes porque tú vas a sentir de acuerdo a cómo está tu corazón. De acuerdo a cómo está tu corazón es que tú vas a sentir las cosas. Pero entonces yo me acerco a Dios, quiero orar y quiero clamar y quiero buscar de Dios. Sí, pero no reconozco que hay cosas en mi corazón que a Dios no le agradan. De repente hay orgullo, de repente hay amargura, porque hay cosas que no se ven, pero están. Hay cosas que no se ven, pero ahí están. Entonces por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Acercaos, pero hay una cláusula, dice cómo, de qué manera y cómo. Dice de qué manera y cómo, dice, ¿no? ¿Limpiado qué? Vuestras pecadores, dice, ¿verdad? Así dice o no dice así. ¿Y qué más dice? Y vosotros, los de doble ánimo. Oye, o sea que hay gente que son de doble ánimo, que hoy día quieren ser cristianos y mañana ya no quieren ser cristianos. Hoy día están pensando en estar cerca de Dios y mañana están pensando que mejor están cerca del mundo, que cuando estaban ahí las cosas les iban mejor. Es que cuando ya tú empiezas a tener esos sentimientos en el corazón es porque tú ya dejaste de orar. Ya dejaste de alimentar al Espíritu. Entonces ya comienzas a ver el enfoque de acuerdo a cómo dicta la carne, no como guía el Espíritu. Dice, los que son guiados por el Espíritu son del Espíritu, pero los que son de la carne son de la carne. Entonces cuando ya tú empiezas a ver cosas que no va, es porque ya estás alimentando a la carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero cuando empiezas a alimentar a la carne, dejas de guardar el corazón. Cuando dejas de orar, cuando dejas de buscar de Dios, cuando dejas... Claro, usted puede estar orando, escúcheme por favor, usted puede estar orando y no reconociendo su pecado. Por eso es que la Escritura dice, claramente dice la Escritura, limpiad vuestras y lo de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Usted puede estar orando, pero usted no puede ser consciente de que aquello que usted está haciendo está mal. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer nuestra condición delante de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Usted está orando, usted está llorando, usted está clamando, pero usted no reconoce que lo que usted está haciendo está mal. Señor, pero es por qué es que sucede esto, y Señor, pero por qué es que me pasa a mí esto, y por qué es que me tratan así, y por qué es que y empezamos a poner una serie de pretextos para no reconocer que nosotros somos el problema. Por eso dice, los de doble ánimo limpian el corazón. Porque por cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que acontece, como si Dios fuera el culpable, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Por eso dice,
Acercaos a Dios y Dios se acercará a ustedes. Se acercará a vosotros. Cualquier cosa que pasa, se alejan de Dios. Como si el Señor fuera el culpable de la consecuencia por nuestros actos. Hay cosas que suceden y a todos le quieren echar la culpa al diablo. No, es que el diablo esto, y el diablo le movió la mesa, y el diablo le jaló acá, y el diablo hizo esto. No, un momentito, hermano. Hermana, hay cosas que acontecen y son causa de nuestras acciones. Por causa de nuestras acciones. Si tú haces algo que está mal, las consecuencias te van a alcanzar. Las consecuencias te van a alcanzar. Entonces después no andemos reclamándole a Dios y diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué me pasó esto? Lo primero que tienes que hacer antes de entrar en la oración es meditar en tu corazón tu condición. Es lo primero que tienes que hacer. No andes reclamándole a Dios cosas que te alcanzaron por consecuencia de las malas actitudes. Y ese es el problema. Entonces, aquí la palabra nos dice claramente, ¿no? Acercaos a Dios. ¿Cómo dice? Acérquese a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta, Dios está esperando. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que tú te acerques. Señor, que te has olvidado de mí. Mira, es que me dejaste, me abandonaste. No, el Señor siempre está ahí. Lo que Él está esperando es que tú te acerques. Es lo que el Señor quiere. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es que esto demanda algo. ¿Qué cosa es lo que demanda? 1, reconocer nuestra condición. 2, preparar nuestro corazón para decir, a partir de ahora yo dejo esto. 3, humillarme delante de la presencia de Dios. 4, decidir en mi corazón que a pesar de las circunstancias, yo no me alejo del Señor. Entonces comenzamos a enumerar las cosas que tenemos que hacer y entonces decimos, no, es demasiado. Así como estoy bien. Pero queremos respuestas. Queremos orar y que Dios responda. Pero aquí está la llave de cómo es que tenemos que hacer para que el Señor responda. El versículo 10, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Qué cosa dice? No les oigo. ¿Cómo dice? Humillaos, ¿cómo? ¿Delante de quién? Delante del Señor. ¿Y Él? Oye, pero ahí está la llave. Es la llave que necesitamos para abrir la caja de las respuestas. Esa es la llave. Humillarse ante la presencia de Dios. Usted quiere la llave para abrir la caja de las respuestas. Señor, que yo quiero saber qué es lo que pasa. Yo quiero respuestas. Humíllate. Pero la humillación viene con limpie sus manos, purifique su corazón y decida usted hacer la voluntad de Dios. Así viene. En la forma como se obtiene la llave de las respuestas de parte de Dios. Es que queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Por eso dice en 1 Juan 5:13, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que conozcamos su voluntad. Por ahí empieza. Por eso dice, humíllate, humillaos, acérquense. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te acerques. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos acerquemos a Dios. No se trata de que simplemente cuando venimos, el día que venimos a la iglesia, el día que venimos, sea el día viernes al devocional o el día lunes, en ese momento nos ponemos espirituales y en ese momento queremos orar y en ese momento queremos buscar de Dios y en ese momento queremos respuestas y en ese momento queremos que se...
que Dios nos hable y que Dios nos diga. Y después usted se va a su casa y usted se olvida que Dios existe. Y nos olvidamos. Cuando estamos en la casa es cuando más lejos estamos de Dios, porque es cuando más debemos buscar al Señor ahí. Siempre estar adorándole, siempre estar buscando que tener un tiempo con Él, escuchando palabra, haciendo devocional, buscando de Dios. Es que dice, humillaos delante del Señor. Humilde. Y a veces creemos que el humillarnos es simplemente agarrar, ponernos a llorar y derramarle un par de lágrimas. No. El humillarnos delante de Dios es aceptar su voluntad en nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos acerquemos a Él. Y si Dios quiere que te acerques a Él, ¿de qué manera es que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿De qué manera? Por supuesto. Esa es la manera como Dios quiere que vivamos. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, como no escuchamos la respuesta de Dios, entonces vamos y buscamos respuesta en cualquier otro lugar. Empezamos a hacerle preguntas a personas. Empezamos a buscar respuestas en otro sitio. Hermano, yo quiero que usted entienda algo. Antes de que usted vaya a buscar respuesta en alguien, usted primero preocúpese de que esta persona tenga una buena relación con Dios. Que sea una persona que lo que predica lo practique. Porque hay muchos cristianos, muchas personas, diciéndose que son cristianos, hablan de una cosa, mencionan el nombre de Jesús y hablan de Jesús, pero no practican lo que Jesús enseñó. Entonces entonces a la hora que viene el consejo, ¿de qué fuente viene ese consejo? Si es una persona que tiene el corazón resentido, una persona que tiene el corazón amargo, pero sí, está bien, va a la iglesia, está en la iglesia, sí. Es una persona que no está cerca de Dios, una persona que no tiene comunión con Dios, que no lee la palabra, que no busca revelación de parte de Dios. Entonces, ¿qué consejo te puede dar? ¿Qué consejo te puede dar? Pero es lo que normalmente siempre se busca. Porque queremos encontrar respuesta. Pero la palabra nos dice y nos da indicadores de cómo encontrar la respuesta de parte de Dios. Humillaos delante de Dios y Él los exaltará. Entonces, no es que Dios no quiere responder. ¿Usted cree que Dios no quiere responder? ¿Cómo es? ¿Dios no quiere responder o no queremos humillarnos? Porque aquí la Escritura dice, humillado delante de Dios, y Él no sigue, ¿sí? Entonces, Señor, tú te olvidaste de mí. No, el Señor no se olvidó de ti. Es que lo que pasa es que nos alejamos de Dios. Por eso el Señor dice, acercaos, y Dios se acercará a ustedes. Y es lo que tenemos que entender. Y tenemos que emprender ese viaje de acercarnos a Dios. Primero de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice que Él oye, bien, o sea que Dios oye. Pero ¿cuándo es que Dios oye? Cuando estamos pidiendo algo que es conforme a su... ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros. Señor, por favor, yo te ruego que ahora que llegue a la iglesia, el hermano tal no se siente, la hermana tal no se siente a mi lado, Señor. Póngala lejos de mí. No vaya a ser que el pastor diga, a ver, levántese y abraza al que está a tu costado y yo no quiero ni mirarla. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? ¿Usted cree que Dios lo va a escuchar? Por eso dice, limpia tú. Pero a veces queremos orar así, ¿no?
y queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Queremos que Dios responda. Hay oraciones que hacemos, hay veces que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos? La palabra nos dice cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tus padres, porque es el primer mandamiento con promesa para que todo te vaya bien. Es que usted no sabe cómo me tocó vivir a mí con mi papá, con mi mamá. Usted no sabe cómo son estas cosas. ¿Sí? Y no honran a sus padres, pero acá dice, la llave dice, la escritura dice, para que todo te vaya, porque es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa al cumplir ese mandamiento. Hay una promesa que no se alcanza porque estamos quebrantando la ley. El Señor dice, hónralos, y muchos los deshonran. Pero están llorando y están clamando y están orando para que les vaya bien. El Señor le dice, sí, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Estás deshonrando a tus padres. ¿Cómo alcanzas la promesa si no los honras? Y hay muchas formas de deshonrarlos. Hay muchas formas de deshonrarlos, hermano. De muchas maneras. Porque cuando habla de deshonra, no solamente no habla, hay muchos que creen que honrar es darle un apoyo económico. Y el respeto, el amor, la paciencia, porque tenemos que ser, ya cuando nuestros padres están en una edad avanzada, hay que ser pacientes con ellos. No, es que ahora como ya están mayores, ahora los sientan en la silla del juicio, en la casa, y empiezan a recordarle todas las cosas que cuando eran niños. Pero son creyentes, son hijos de Dios. Y quieren respuesta a sus oraciones. Limpia tu corazón. Límpialo. No te corresponde juzgar ni condenar. ¿Qué es lo que te corresponde? Honrarlos. ¿Es lo que te corresponde? Entonces tenemos que entender, la Biblia dice, instruye al niño. El niño va creciendo y hace las cosas mal y le queremos echar la culpa a todo el mundo. Queremos echarle la culpa, es que la vecina tiene un hijo o tiene una hija que me lo saca de la dirección. Es que el colegio donde lo puse no tenía que haber estado en ese colegio. Es que los primos con los que camina. Es que los hijos de mi hermano. Es que mi esposo no tiene tiempo para tener su tiempo con ellos. Es que mi esposa no tiene tiempo. Y le queremos echar la culpa a todo el mundo. Es que el pastor no se da su tiempo. Es que la escuelita dominical no enseñan como tiene que ser. Y le queremos echar la culpa a todo el mundo. A los líderes, a la iglesia, al colegio, al lugar donde estamos. O sea, todos tienen la culpa menos nosotros. ¿Se da cuenta usted de eso? Todos tienen la culpa, menos nosotros. Pero ¿a quién es a quien Dios le encargó que instruya a sus hijos? ¿A la calle? ¿Al colegio? ¿A la profesora de la escuela dominical? No. Los hijos son tuyos, no son de ellos. Pero ¿por qué no queremos instruir? Porque instruir demanda compromiso. Demanda compromiso. Te tienes que comprometer a enseñar hasta que aprenda. Y eso es lo que menos se quiere hacer hoy en día. Queremos encargarle a todo el mundo que enseñe. Y no queremos comprometernos a enseñar nosotros. Pero queremos orar, Señor, por favor, no sé qué estará pasando con mi hijo, con mi hija, Señor. Quiero respuesta, respóndeme. Humíllate y haz lo que el Señor te dijo. Que seguro que el diablo, ¿cuál diablo? Si tú no estás instruyendo. La culpa no es del diablo, la culpa no es de nadie. A ti se te mandó que instruyas. ¿Y qué cosa es lo que tú tienes que hacer? Instruir. Es lo que tienes que hacer. Pero eso
demanda ¿qué? Compromiso. Es que últimamente todo el mundo anda acelerado, anda demasiado ocupado para todo. Hermano, hoy día hay oración, no tengo tiempo, la verdad. Hermano, hay escuela dominical, a los niños lo traen a la escuela dominical, hermanos, empieza a las 10. Usted lo trae a las 11, 11:30. Usted le está creando en su hijo un principio de no obedecer a las normas. Usted está creando eso en su hijo. Entonces, cuando el niño va creciendo, como usted le enseñó desde pequeño a no obedecer a las normas, cuando tú le pones normas, el niño no te obedece. Porque ¿quién le enseñó eso? Y todavía le enseñan a mentir. Porque yo muchas veces le pregunto, ¿y por qué no viniste? No, es que mi papá, no es que mi mamá, no es que no me trajeron. Yo le estaba diciendo, papá y mamá, ya tengo que ir. No, pero no me traían. Porque ellos, usted le dice a las 10, y ellos a las 10 ellos ya quieren estar aquí. Ellos no quieren estar en su casa. No quieren ni siquiera tomar desayuno, quieren estar aquí. Entonces los estamos instruyendo, sí, pero mal. Hay algunos que ni lo traen. Y que están tan ocupados que no tienen tiempo para darle ese tiempo a sus niños. Entonces después queremos que orar y que Dios resuelva. Y no funcionan las cosas así. Es por eso que es importante conocer la palabra de Dios, para entender de qué manera es que Dios quiere que nosotros vivamos. Es importante. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Mira. Estamos ahí. Quiero que usted lo lea desde el 10 para que lo entienda. Versículo 10. Amén. ¿Estamos ahí todos, iglesia? Amén. Mis hermanos que están allá también. Amén. Muy bien. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda, ¿qué dice? Escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Ellos recibieron la palabra, y me gusta cuando yo veo, por ejemplo, a mis hermanos que están aquí, algunos que están escuchando la palabra y están anotando y tienen su libro de anotaciones, su cuaderno, y están que anotan y todo. Y yo quiero creer que mis hermanos son como estos hermanos de aquí de Berea, que llegaban a su casa y escudriñaban las escrituras para ver si aquello que se les había enseñado, aquello que se les había predicado, era real o era una fábula. Porque tú no puedes enseñar de lo que tú no sabes. Entonces muchas veces no enseñamos, no instruimos, porque no tenemos conocimiento. Por eso es que es importante, es necesario que usted, cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de nosotros se nos encargó, porque así lo dice la Escritura, instruir a nuestros hijos. Se nos encargó. Entonces, para instruirlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios, para direccionar a nuestros hijos, para direccionar a las nuevas generaciones de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Es necesario. Es necesario. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que cerciorarnos que lo que se nos predica, que lo que escuchamos esté en la palabra, que sea conforme a la voluntad de Dios. Tú no puedes enseñar algo, porque hay personas que enseñan fábulas, hay personas que enseñan mitos,
Hay personas que enseñan costumbres. Hay personas, estábamos viendo el día miércoles, conversando con nuestros hermanos de liderazgo, del seminario, estábamos viendo algunos mitos que se predican, algunas fábulas que se predican dentro de la congregación como si fuera palabra de Dios. Y no lo es. ¿Estábamos viendo o no estábamos viendo? A la luz de la palabra, veíamos que hay cosas que se enseñan, que se dicen y que no son de acuerdo a lo que dice la Escritura. No son. Que la Escritura dice otra cosa, pero se nos ha enseñado algo que ni siquiera está en la Escritura. Y por costumbre, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Muchas veces estamos enseñando los errores de otros por no leer las Escrituras. Por eso dice la Escritura aquí claramente. Dice claro que Dios quiere que nosotros nos acerquemos para que Él se acerque. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Acercaos, dice. Limpien sus manos, purifiquen sus corazones, humíllense delante de Él y Él los exaltará. Es lo que dice la Escritura. ¿Queremos respuesta de parte de Dios o no? Queremos respuesta. Mira lo que dice Mateo capítulo 6. Vamos ahí. Estamos corriendo un poquito porque me ganó el tiempo. Pero quiero que me acompañe. Mateo 6. Entonces, cuando nosotros conocemos las Escrituras, cuando buscamos, escudriñamos las Escrituras, la conducta nuestra va a cambiar. Va a cambiar. Y ya sabemos cómo es que Dios obra cuando hacemos su voluntad. Mira lo que dice el versículo 31. Por favor, póngase de pie, hermano. Usted que está ahí. Claramente, no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los afanes del mundo, la vanagloria de la vida. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, dice aquí, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo aquel que practica el hacer la voluntad de Dios sabe que Dios suple las necesidades y duerme tranquilo. Y duerme tranquilo. Y no anda afanado, no anda preocupado, no anda haciendo cosas indebidas para obtener dinero, ni nada de eso. Sabemos que tenemos que esforzarnos, sabemos que tenemos que ser valientes, sabemos que tenemos que perseverar y tenemos que clamar a Dios y buscar. El Señor abre las puertas, Él pone la luz en medio del camino para que usted sea direccionado. El Señor se encarga de todo eso. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar primero ¿de quién? De Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar de Dios. Es que tú quieres respuesta o no quieres respuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Buscar el reino de Dios. Buscar el hacer la voluntad de Dios en todo momento. Usted se levanta. Es que yo no me puedo levantar, yo no puedo orar temprano porque yo me levanto muy temprano. Levántese más temprano. Acuérdese un poquito más tarde. Siempre buscando el hacer la voluntad de Dios. Señor, pidiendo dirección a Dios. No espero que a todos no le vas a pedir dirección a Dios. Pero si la Biblia nos dice el éxito de todos los servidores de Dios que eran direccionados por Dios, la Biblia nos revela la historia de todos, cómo es que Dios lo libró de tantos males y cómo es que Dios les dio la victoria, porque todos ellos buscaban la dirección de Dios. ¿Por qué nosotros no hacerla? Jesús mismo buscaba la dirección de Dios en todo momento. Él oraba y clamaba y buscaba, y Él enseñó que esa era la forma que tenía que vivir el Hijo de Dios.
Porque muchas veces andamos buscando consejo en los que no tienen temor de Dios, ni lo conocen, ni tienen temor de Dios. Andamos buscando consejo donde no tenemos que buscar consejo y recibimos consejo de una fuente que no proviene de parte de Dios. No importa, con tal que nos den respuestas. Con tal que nos den respuestas, no importa. Pero las cosas no funcionan así. Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero hay algunos que están orando primero por las añadiduras. Señor, si tú me das esto, entonces yo te sirvo. Señor, si tú me prosperas, entonces yo te sirvo. Señor, si tú aquello, entonces, Señor, yo te entrego esto. O sea, quieren acondicionar a Dios, ¿usted se da cuenta? Quieren acondicionarlo. ¿Y usted cree que a Dios le agrada ese tipo de oración? ¿Y por qué la hace? Andan tan afanados que que se alejan de Dios. No vienen a escuchar la palabra, ni la escuchan en su casa, ni tampoco oran, no tienen un tiempo de comunión con Dios, no leen las escrituras, no hacen devocional. Por eso es que no instruimos a nuestros niños. Porque el llamado a instruir a los niños son los padres. La escritura dice claramente, dice, cuando estés en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer eso? En la casa. ¿Dónde es que usted se acuesta con sus hijos? En su casa. Y en la escritura dice en todo momento, en todo tiempo. Es que el Señor demandó que se hiciera de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a la calle es bombardeado por todo lo que el mundo le ofrece. Es bombardeado por todo lo que el mundo le ofrece. Ahora ya ni siquiera ya tanto en la calle, ahora han metido el mundo hasta la casa. Es por eso que es necesario que entendamos la escritura. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la escritura, entendemos los principios que Dios ha establecido para escucharnos. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Usted lo entiende. Y entenderlo quiere decir practicarlo. Ah, sí, ya lo entendí, pero nunca lo practica. Entonces usted no lo entendió. Entenderlo quiere decir practicarlo, ponerlo por obra. Eso quiere decir entenderlo. ¿Y cómo sabemos que estamos practicándolo? Porque nuestra conducta cambia. ¿Su conducta cambia? ¿O no cambia su conducta cuando usted practica la palabra de Dios? ¿Cambia su conducta o no cambia su conducta? Cambiamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Descansar en Dios. Están orando porque Señor, yo quiero, Señor, aman Dios. Señor, por favor, bendice, Señor, por favor. Y una vez que Dios trae la bendición, se olvidan de aquel que bendice. Y comienzan a hacer adoración y alabanza a la bendición. Ya se olvidan de hacer adoración y alabanza al que bendice, al que trajo la bendición. Ese es un grave problema, hermanos. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11. Por favor. Romanos 3, 11. Perdón, vamos a leerlo del 3, 10. ¿Ya? ¿Lo encontraste? Léelo, hermano. Ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que dice? No hay quien entienda y no hay quien busque
La voluntad de Dios, amado hermano, es que usted entienda y que lo busque. Esa es la voluntad de Dios. Que usted entienda que tiene que aprender a buscar de Dios. Porque dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No lo hacen. ¿Por qué no buscan a Dios? Porque no entienden que tenemos la necesidad de buscarlo porque dependemos de Él. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios, y el resto viene por añadidura. El Señor conoce cuáles son nuestras necesidades, pero Dios también sabe, Él conoce, porque a veces estamos pidiendo cosas y Dios no las va a conceder. ¿Por qué? Porque aún todavía no hemos entendido que tenemos que poner en primer lugar primero a Dios. Aún todavía no entendemos. Estamos clamando por algo que lo primero que hace es alejarnos de Dios. Y la escritura la palabra de Dios, y Dios en su palabra nos muestra que lo que Él quiere es que estemos cerca y no lejos de Él. Que nos acerquemos y que no andemos afanados, porque cuando tú estás afanado, entonces Dios ya no tiene el lugar en tu corazón que le corresponde, sino que el afán toma el lugar de Dios y el afán se convierte en tu Dios. Por eso es que hay gente que habla más del afán que de Cristo, habla más de lo que le afana que del Señor. Y ese es uno de los grandes problemas. Por eso el Señor dice, tranquilo, no te afanes. Cuando terminamos, yo siempre les digo, en el momento que terminamos la palabra, se termina, y entonces siempre veo que se reúnen y todo, ¿no? Pero están hablando de muchas cosas, menos de lo que dice la palabra. Porque ahí comienza a saltar el afán. Se manifiesta el afán. Y la escritura dice claramente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que tenemos que aprender a buscarlo. Por eso dice, acercaos a Dios, dice. Y Él, entonces no es que Dios no quiere respondernos, no, Dios quiere responder. Pero Dios nos está dando la llave a las respuestas que necesitamos. Acércate, limpia tus manos, limpia tu corazón, búscalo, pon en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y Él se encargará de todo. Es lo que tenemos que hacer. Es su palabra. Y cuando llegue la bendición de parte de Dios, no te olvides que es Dios quien te lo da. Y no por causa de la bendición dejes de servir a Dios. Es que cuanto más tienes que servirle, cuanto más tienes que buscarle. La añadidura no puede tomar el lugar de Dios. ¿Usted me está entendiendo? La añadidura no puede tomar el lugar de Dios. No puede tomar el lugar. Y ese es el grave problema. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 5, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor quiere oír tu oración, pero quiere que aprendas a pedir conforme a su voluntad. Quiere que aprendas a pedir conforme a su voluntad. Si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa, mira lo que dice, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuándo es que sabemos
que el Señor ha concedido, que Él va a conceder las peticiones. ¿Y qué pasa si Dios no concede? ¿Nos molestamos con Dios? Ya dejamos de servirle. Ya dejamos de ser leales, de ser fieles, de venir, de orar, de clamar. Es por eso que tenemos que aprender a poner en primer lugar a Dios en todo, amados hermanos. Las añadiduras no pueden tomar el lugar en el corazón que le corresponde a Dios. El lugar que Dios tiene que tener en el corazón de cada uno de nosotros, que somos sus hijos, no puede ser reemplazado con nada. Ese lugar le pertenece a Él. Y eso no puede ser reemplazado con nada. Y tenemos que entender y ser conscientes de eso. Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todo el mundo está afanado y todo el mundo quiere buscar las añadiduras. Y cuando tienen las añadiduras, dice, estoy prosperado, estoy bendecido. O sea, si no tienes las añadiduras, entonces no estás bendecido, no estás en prosperidad. Por eso hace unos días estábamos predicando cómo es que Josué, siendo esclavo y habiendo sido vendido por sus hermanos, siendo esclavo, la Escritura dice que era próspero, y hasta Potifar, que lo compró a precio de esclavo, reconoció que era un hombre próspero y dijo, a este yo lo necesito en mi casa. Entonces la prosperidad y la bendición no tiene que ver con bienes materiales, hermano. Y creemos que cuando tenemos bienes materiales, entonces estamos bendecidos, estamos prosperados. No es así. No es así. Entonces tenemos un mal concepto de lo que es la bendición y lo que es la prosperidad. Tenemos un mal concepto de eso. Por eso dice el Señor, buscar, por eso dice su palabra, buscad primeramente. ¿Qué cosa es lo que tenemos que buscar? El reino de Dios. Usted sabe la bendición que usted tendría si usted tuviera la certeza, la plena seguridad y la confianza de que usted clama a Dios y Dios le responde su oración. Wow, eso sería algo tremendo. Eso sería una gran bendición. Más que cualquier tesoro de la tierra, ¿o no? Entonces la bendición no tiene que ver con lo material. No tiene que ver con la material. Entonces tenemos que entender algo. Que como principio nosotros, los hijos de Dios, tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que buscar de Dios. ¿Y cómo tenemos que acercarnos? Dice, limpiar vuestras manos. ¿Qué más dice? Purificad vuestros corazones. Es que usted hoy día es creyente y mañana no cree. Es que si hoy día llueve, usted dejó de creer en el Señor. Porque es que tenía que salir sol. Y como no salió el sol, entonces usted dijo, no, entonces yo no creo. Es que si hoy día tiene que salir sol y llueve, entonces usted deja de creer. Y si hoy día llueve y es lo contrario, entonces usted ya no cree. Hermano, usted tiene que entender. Usted tiene que entender. Tenemos que entender. Yo también me sumo aquí. Tenemos que entender de que como principio de vida de todos los que profesamos la fe de Cristo, tiene que ser lo primero buscar de Dios. Es lo primero. Como principio de vida. Lo primero que tenemos que tener nosotros es buscar de Dios. Y en todo tiempo y en todo momento, en todo tiempo, usted tiene que adorar al Señor donde usted esté. Sea en la condición que esté, sea que Dios lo levantó y lo puso muy alto. Usted no deje de alabar a Dios y no deje de adorar al Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Amén, iglesia.
Y esa es la forma como tenemos que vivir. Tenemos que practicar lo que predicamos. No solamente decirlo, sino tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo. Eso tú lo tienes que vivir, lo tienes que respirar, lo tienes que sentir en tu corazón, lo tienes que caminar, lo tienes que palpar, lo tienes que hablar en todo momento y en todo tiempo. En la manera como usted tiene que vivir. En la manera como tenemos que vivir. No importando cuál sea la circunstancia que podamos estar viviendo. Mi Dios suplirá. Mi Dios se encargará. Él proveerá. Él lo va a hacer. Yo lo creo porque lo creo. Así que yo no estoy preocupado. Yo no estoy preocupado de las cosas materiales. Porque yo sé que el Señor se encarga de eso. Él me va a añadir lo que yo necesite. Es que es la forma como tenemos que vivir. Aprender a ser leales con Dios. Aprender a ser fiel y a ser leal. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, está bien. Pero mientras que yo no camine, mientras que yo no piense, como dice la palabra de Dios, mientras yo no hable, como dice la palabra de Dios, mientras en mi corazón no esté establecida la palabra de Dios, mientras que Dios no sea lo primero para mí, entonces ¿de qué nueva criatura estamos hablando? La Escritura dice claramente, el que dice que está, capítulo 3, versículo 7, 3:7, ¿estamos ahí? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Haciendo justicia. Que nadie te engañe. Que nadie nos engañe, dice. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y es la manera como tenemos que caminar. Porque es la conducta que tenemos que modelar. No la conducta del mundo, sino la conducta de Cristo. Somos nuevas criaturas, entonces modelamos la conducta ¿de quién? De Cristo. Y Cristo no pasaba el mayor tiempo en la madrugada, buscaba, se levantaba muy de mañana, muy de temprano, en la tercera vigilia, y estaba orando, y estaba clamando a Dios, y estaba buscando de Dios. ¿Y lo hacía o no lo hacía? Eso es lo que Él nos enseñó a hacer. Ese es el modelo que nos dejó. Es el modelo. Pero ¿cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cuánto es tu tiempo? Porque para muchos su tiempo de oración es lo que demora la cuchara a la boca. Bendícelos, amén. Eso es todo. Y más tiempo de oración no tienen. Solamente oran en el momento. Es que no hay tiempo porque están llenos de afanes, entonces no hay tiempo. Y ese es un grave problema. Y se olvidaron de lo que dice la Escritura cuando dice, buscad primeramente. Es que, Señor, yo quiero que tú me contestes. Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero que tú me des respuestas. Sí, pero ¿estás buscando primero de Dios? ¿Estamos buscando primeramente de Dios? Porque recibimos consejo de todo. Del Facebook. Recibimos consejo de YouTube. Recibimos consejo del Google, recibimos consejo de la televisión, recibimos consejo de todo el mundo, menos de Dios. Y ese es un grave problema. Y es por eso que el pueblo de Dios anda confundido. Y es por eso que ha dejado de darle el primer lugar a Dios. Y le da el primer lugar al afán, el segundo lugar al afán, el tercer lugar afán, y cuando ya están contra la espada y la pared, recién se acuerdan, uy, ¿verdad? Y Dios, recién se acuerdan que Dios existe. Solo cuando ya están contra la espada y la pared. Pero eso tiene que cambiar, amén, hermanos. ¿Eso va a cambiar o no va a cambiar? Eso tiene que cambiar. La Escritura dice 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces dice, limpiad vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra esperanza tiene que estar ¿en quién? ¿En el afán o en Cristo? Pero ¿cómo queremos limpiar nuestros corazones si nuestra esperanza está en el afán, en lo material? Y Cristo para después. Segunda o tercera opción. Tenemos que entender, amados hermanos, por eso que cuando la palabra dice, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, es que tenemos que entender que lo que Dios quiere es que aprendamos a buscar de Él, que nos acerquemos a Él. ¿Pero de qué manera? Limpie sus manos. ¿De qué más? Purifique su corazón. Y lo tercero que dice el versículo 10, humillaos delante de Dios. Es la forma como Dios quiere que nos acerquemos. Es de esa manera como el Señor quiere que nos acerquemos. Y eso es algo, amado hermano, que tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo, tiene que hacerse un hábito en nosotros, que el tiempo que tú no busques de Dios sea como cuando tú te asfixias porque no tienes aire. Tú tienes que buscarlo, así como tus pulmones necesitan ese aire. Tú tienes que entender que tu corazón necesita de Cristo, que tú necesitas de Dios. Hacia ese punto lo tienes que buscar. De esa manera lo tienes que buscar. Y no estar afanado tú con las añadiduras. Deja que el Señor se encargue. Porque es su promesa. Y el Señor lo que promete lo cumple. No hay algo que Dios no haya prometido que no lo cumplió. Él todo lo que promete lo cumple. Y si Él dice, busca primero del reino de Dios y el resto, tú no te preocupes del resto, y el resto viene por añadidura, así va a ser. Señor, pero mira la situación en que yo me encuentro ahora y tú no sabes. Mira, no, es que su palabra dice, quiere respuestas sencillas. Busca primero de quién. Busca primero de quién. Del reino de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Así que yo quiero pedirte, amado hermano, ahí donde tú estás ahora. Yo quiero pedirte ahí que te pongas de pie, porque este es un tiempo en que vamos a orar.